Muchas gracias, presidenta. Bienvenido al secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, a quienes le acompañan en esta comparecencia. Bueno, primero que nada, lamentar el formato de la comparecencia. Yo creo que el acotar los tiempos y el que no se genere una discusión de una de las secretarías más importantes del país, de entrada ya estamos mal. El que se pueda realizar en un recinto con una comisión y no en el pleno, pues yo creo que no está bien, sobre todo, insisto, tratándose de una de las secretarías más importantes dedicada al combate a la pobreza. El interés en este combate pues es de todos y no se puede ceñir solamente a unas cuantas personas. Por eso yo se le pido tolerancia con el tiempo, presidenta. Yo sí voy a comentar algunas cuestiones importantes escritas porque son cifras que me interesa que conozca el señor secretario. Es general la duda acerca del por qué cada año se invierten sumas millonarias en el desarrollo de políticas de combate a la pobreza y por qué en vez de disminuir esta aumenta. Señor secretario, el aumento de la pobreza es responsabilidad de la política del gobierno, de metodologías y acciones fallidas, del fracaso de los programas sociales diseñados para estructurar complejas redes de clientelismo y manipulación, del reparto ineficaz de recursos que curiosamente llegan incompletos o simplemente no llegan a los beneficiarios. De una simple revisión de los programas sociales a lo largo de la última década, estos crecieron en un 194% en número y su presupuesto aumentó más de 1,200%. Sin embargo, con datos del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federal 2017 del INDEP, elaborado por la Asociación Civil Gestión Social y Cooperación, de todos los programas sociales, el 81% tiene graves problemas de opacidad, lo que los hace imposibles de evaluar o su dispersión metodológica impide combatir el problema para el cual se crearon. Una política social que lo único que ha generado es exclusión y más desigualdad, con los mismos índices de pobreza de hace 25 años, con la diferencia de que hoy son 10 millones de pobres más en comparación con aquel entonces. Llega usted el 7 de septiembre del año 2016 a la Secretaría de Desarrollo Social. Es una de las dependencias con el mayor número de cuestionamientos a lo largo de este sexenio, tanto por el devastador desprestigio de los antecesores y por el cúmulo de desaciertos reflejados en los resultados de un inexistente e ineficiente combate a la pobreza. Una cadena de acciones cuyos resultados han sido justamente lo contrario, y hoy hay más pobres que nunca en la historia de México. Datos del informe sobre la evaluación de la pobreza 2010-2016, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, citado hace un rato, establece que el número de personas en situación de pobreza el año 2016 fue de 53.4 millones de mexicanos, cifra mayor que la del 2012, que fue de 53.3 millones. Es decir, hoy hay más pobres que al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Desaparecer la pobreza no es esconderla, como pretenden hacerlo con el maquillaje de las cifras, cuando esos datos se derrumban al visitar de manera aleatoria cualquier municipio de los estados de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas o de Morelos, por citar algunos solamente. Ocultaron también a los pobres que ahora ni siquiera saben en dónde se encuentran, tal y como lo menciona la Estrategia Nacional de Inclusión. El gobierno federal ignora dónde se encuentra el 66.4% de personas que viven en pobreza. Tampoco saben dónde está el 73.6% de personas que no tienen acceso a la seguridad social, el 74.8% que no tiene acceso a los servicios de salud, el 63.6% que no tiene acceso a la alimentación, ni tampoco el 75.3% con rezago educativo. Nadie en su sano juicio dudaba del estrepitoso fracaso de una política pública tan absurda y desarticulada como lo fue la estrategia de política social llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, que hasta el día de hoy es una ocurrencia mediática, ya que no ha podido combatir la carencia alimentaria de miles de mexicanos. Para lo único que ha servido es como mecanismo para el desvío de recursos. Y les pongo un ejemplo. Estando al frente Rosario Robles Berlanga en el año 2013, le fueron asignados por el Congreso de la Unión
555 millones de pesos, solo para el reparto de 500,000 paquetes de alimentos, que incluían, por supuesto, su tradicional gorra y su playera, por cierto. Estas fueron asignadas para zonas marginadas que contemplan los estados de Campeche, Guerrero, Chiapas y Yucatán, solo en una de las tantas partidas presupuestales de este programa. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que solamente se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Esto es solamente la punta del iceberg. Hay muchos programas. Tenemos ahí la ya famosa estafa maestra, cuyo contenido no ha sido aclarado por las autoridades. En esta trascendente investigación periodística se documenta un desfalco comprobado de 2,224,559,800 pesos, solo de esta dependencia, solo de su dependencia, pagados a una veintena de empresas, la mayoría de ellas fantasmas, armadas al vapor o que su objeto social no coincide con el servicio adquirido. Señor secretario, es momento de acabar con la corrupción, ya que el monto total de la llamada estafa maestra asciende a 7,670 millones de pesos y que ninguna de las dependencias del gobierno federal involucradas, entre otras Pemex, Fobiste, Sedesol, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SEP, la Zagarpa, la Senacica, Banobras, el RAN, el INEA y la Secretaría de Economía, saben dónde quedó el dinero. Por ejemplo, estos recursos pudieran haberse destinado para rescatar 13 veces el financiamiento de mi universidad, la Autónoma de Morelos, que tiene un déficit al momento de alrededor de 700 millones de pesos. Con esta acción se podría haber saneado las finanzas públicas de dicha institución educativa y primordialmente se protegería el derecho a la educación de miles de jóvenes universitarios y se podría cubrir con el pago de las nóminas de los profesores y administrativos que prestan tan noble labor. Hasta el día de hoy han sido estos víctimas de un gobierno estatal opresor y con la complicidad, por supuesto, del gobierno federal. O bien se pudo haber pagado el déficit de algunas otras universidades públicas, por ejemplo, las del estado de Guanajuato, de Guerrero, de Chiapas, de Coahuila, del estado de México, la de Benito Juárez de Oaxaca o bien la Juárez de Tabasco. Se pudo haber destinado este recurso para la construcción de 63,917 casas, cada casa con un valor de 120,000 pesos para las personas que perdieron su hogar a causa de los sismos del mes de septiembre. Y por cierto, secretario, yo le preguntaría si la Secretaría a su cargo ya ha dado respuesta a los cuestionamientos que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que solicitó información el 18 de octubre, justamente respecto a las tarjetas entregadas, donde se habla de falta de fondos en dichas tarjetas, así como la falta de claridad sobre las reglas para la elaboración del censo de los beneficiarios. Señor secretario, es evidente que tenemos visiones totalmente diferentes del uso y destino de los recursos que se deben utilizar para la implementación de eficaces políticas que combatan la pobreza y la marginalidad. La implementación de una visión progresista e integral del combate a la pobreza involucra la realización de acciones eficaces, honestas y sensibles ante las necesidades sociales. Implica entender que el gobierno debe ser solidario y buscar los mecanismos para combatir las carencias de la gente, de los más necesitados, no solo desde la perspectiva de las estadísticas. Para Morena, la persona es lo más importante y cada persona tiene necesidades diferentes. Por esta razón, disentimos profundamente de los mecanismos de política social implementados desde este gobierno de visión neoliberal. Para ustedes, las clases sociales más necesitadas solo existen cuando se busca que utilicen su credencial para votar, para engrosar extensos padrones. Concluya, senador. Ya termino pronto, presidenta. Para engrosar extensos padrones ante la expectativa de un beneficio social que se traduce en mero intercambio de dádivas por sufragios. Para finalizar, le pregunto por segunda ocasión, secretario, digo segunda porque esta misma pregunta se la hice el año pasado, hace un año ya. ¿Puede usted comprometerse ante esta soberanía que la Sedesol
no se verá involucrada nuevamente en el uso indebido de los programas sociales para fines electorales, tal y como lo hizo la exsecretaria Rosario Robles en Veracruz y comprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, o la más reciente en el Estado de México? Menciono lo anterior, ya que estamos en pleno proceso electoral y la compra de votos con recursos públicos, esa sí ha sido una política eficaz, de moda, por cierto, del actual gobierno federal. No hay nivel de miseria política más grande que el lucro con los más pobres. Por sus respuestas, gracias, secretario. Gracias, senador.